Buenas noches. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día 1 de septiembre. Empezamos ya la 12ª semana del tiempo ordinario en el ciclo B. Entonces ya comenzamos septiembre. Bueno, veamos nuestra página de la liturgia del misal de septiembre. Ahí estamos. Bueno, 1 de septiembre, ¿no? Y vamos directamente a la primera lectura. Tenemos la lectura del libro del Deuteronomio, capítulo 4, versículos del 1 al 2 y del 6 a 8. Bueno, el Deuteronomio es el quinto de los libros del Pentateuco, ¿no? O la Torá, como le llaman los judíos. Muy bien, ¿qué nos dice el libro del Deuteronomio? Moisés habló al pueblo diciendo: Ahora, Israel, escucha los mandatos y decretos que yo les enseño para que cumpliéndolos vivan y entren a tomar posesión de la tierra que el Señor Dios de sus padres les va a dar. No añadan nada a lo que yo les mando, ni supriman nada. Observarán los preceptos del Señor su Dios que yo les mando hoy. Obsérvenlos y cúmplanlos, pues esa es la sabiduría y la inteligencia de ustedes a los ojos de los pueblos, los cuales cuando tengan noticia de todos estos mandatos dirán. Bueno, aquí se refiere a la ley, ¿no? Que los judíos o israelitas en este caso, antes de la división de los dos reinos, obedezcan, cumplan, guarden los mandamientos, ¿no? Los preceptos que les había dado Moisés. Y al hacer eso, ellos estarán tenidos como ejemplo, ¿no? Entre los pueblos. Y como dice a continuación, dice, ciertamente es un pueblo sabio e inteligente esta gran nación. Esto es lo que dirán los pueblos que vean que Israel cumple los mandatos, ¿no? De Dios. Porque donde hay una a esa ley que yo les propongo hoy. Entonces los pueblos, ¿no? Vecinos de Israel los tomarán como ejemplo, ¿no? De sabiduría, de, de religiosidad, ¿no? De moral, inclusive. Eh, Lastimosamente, como hemos visto, no va a suceder, ¿no? No va a suceder así, o tal vez en poco tiempo, pero luego, obviamente, eh, van a, van a ser infieles, ¿no? Bueno, pero esto es lo que les dice Moisés que hagan, que cumplan la ley y poniéndola por obra. Bueno, muy bien, vamos ahora al Salmo. Tenemos el Salmo responsorial de este día, el Salmo 14, versículos del 2 al 5. Es un salmo cortico, ¿no? Son 6 versículos nomás. Bueno, cuyo responso es, Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Entonces nos dice el salmista, el que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales
y no calumnia con su lengua. Ese estribillo o responso, ¿no?, que es el que se responde en la misa, es precisamente la pregunta de quién puede ir al cielo, ¿no? O en otros términos o en otras versiones, quién puede hospedarse en tu morada, Señor. ¿Mm? Es una pregunta eh, de de la vida eterna, prácticamente, ¿no?, de estar con Dios. Y ya tenemos la primera respuesta. La segunda sería, el que no hace mal a su prójimo, ni difama al vecino, el que considera despreciable al impío y se honra y honra a los que temen al Señor, el que no presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente, el que así obra nunca fallará. Bueno, podemos ver que es es una exposición eh, del valor moral, ¿no?, que es precisamente lo que viene de adentro, del corazón, el comportamiento, ¿no?, la ética, antes que la parte más jurídica como la ley, ¿no?, o legal. Y como ejemplo podemos ver en el último, en la última estrofa, el que no presta dinero a usura. Este era un mandamiento que aplicaba pues a los judíos. Ellos no podrían prestarse con intereses entre los judíos, ¿no?, entre los israelitas. Lo podían hacer con los extranjeros, pero no podían hacerlo entre ellos. Y sin embargo, era una plaga, ¿no? Eh, no guardaban esto. Y precisamente lo hacían con los pobres, con los desposeídos, con los humildes, ¿no?, que era más grave aún. Pero todo esto responde pues a la, más que todo a la ley moral, ¿no?, que viene de dentro del corazón. Y las respuestas, entre otras, a la pregunta de ¿qué haré para hospedarme en tu morada o en tu tienda? Muy bien, vamos a a la segunda lectura, que sería la tercera, ¿no?, de los textos de este domingo, de todos los domingos, siempre hay cuatro, antes del Evangelio. En esta oportunidad tenemos la lectura de la carta del apóstol Santiago, ¿sí?, en el capítulo 1 y los versículos del 16b al 18, del 21b al 22 y el 27. Muy bien, Santiago es el pariente del Señor, ¿no? Hay que recordar esto. Y escribe esta carta dirigida a los judíos en la diáspora, ¿no?, a los que se han convertido al cristianismo prácticamente. Y les va a decir, mis queridos hermanos, todo buen regalo y todo don perfecto viene de arriba, procede del Padre de las luces, en el cual no hay ni alteración ni sombra de mutación. Por propia iniciativa nos engendró con la palabra de la verdad para que seamos como una primicia de sus criaturas. Bueno, entonces les está diciendo de de la soberanía de Dios y del el hecho de que seamos, lo dice él, a los judíos, primeros judíos que son los cristianos, los primeros cristianos fueron judíos. Entonces les menciona que son la primicia de sus criaturas, ¿no?, porque de ahí vendrán los gentiles y luego pues todas las naciones. Entonces los trata como para que seamos, dice, como una primicia
de sus criaturas, que serán, eh, son referidos a la nueva creación, ¿sí? Al nacer nuevamente en el Espíritu. Continúa Santiago diciendo, acojan con docilidad esta palabra, que ha sido injertada en ustedes y es capaz de salvar sus vidas. Claro, es la salvación porque en el Evangelio, ¿no? El centro es la regeneración, ¿no? Por el bautismo, que es lo que manda el Señor a todos sus apóstoles a predicar y a bautizar, ¿no? Las dos cosas más importantes, prediquen y bauticen, porque el bautismo es el que salva, ¿no? Es la entrada de las personas, de los hombres a la iglesia, a ser parte de la vida divina de Jesús, ¿no? Que es en Jesús, son los nuevos miembros de este nuevo pueblo que es la iglesia, ¿no? Que son sus miembros, los miembros del cuerpo místico de Cristo. Continúa diciendo, pongan en práctica la palabra y no se contenten con oírla, engañándose a ustedes mismos. Pues aquí nuevamente, porque eh, Santiago es la fuente de lo que es la fe y las obras, ¿no? Que no solamente es creer, como habíamos visto, una fe intelectual, ¿no? De creer en algo, sino de hacerlo, ponerlo en práctica, ponerlo por obra. Por eso él va a insistir, ¿no? Pongan por obra la palabra, ¿no? Y no se contenten con oírla, engañándose a ustedes mismos. La religiosidad auténtica e intachable a los ojos de Dios Padre es esta. Bueno, en otras versiones dice la religión auténtica, ¿no? Y la religión proviene del griego treskeia, que quiere decir culto. Es el culto religioso que es dado a Dios, ¿no? O sea, el hombre por naturaleza es religioso, o sea, ¿no? Como ha sido comprobado en todas las eh, culturas, ¿no? Que ha habido evidencia de la religiosidad. Han tenido a Dios o dioses como ser superior y han tenido sus ritos, ¿no? Que es parte de la religiosidad. Bueno, pero aquí dice la religiosidad auténtica e intachable a los ojos de Dios Padre es esta: atender a los huérfanos y viudas en su aflicción y mantenerse incontaminados del mundo. Bueno, que nuevamente eh, atañe a la parte moral, ¿no? Es a la práctica, a las virtudes, a lo que nace del corazón. Entonces, aquí es interesante porque a pesar que vimos en la primera lectura sobre la ley, ¿no? En el Deuteronomio, y para la obediencia de los preceptos, los mandatos, ¿no? Que es importante, pero es eh, no como un rigorismo eh, mm, exacerbante, ¿no? Que es lo que hacían los fariseos, sino el cumplimiento y la puesta por obra a esa moral, ¿no? Con el prójimo, porque aquí lo tenemos, ¿no? Atender a huérfanos y viudas en su aflicción, y no lo opuesto, ¿no? Que era, como les decía, la plaga que vimos en el Salmo responsorial, el prestar dinero a usura, ¿no? Que es lo hacían los judíos. ¿Con quiénes? Con las viudas, con los pobres, con los huérfanos, con los desposeídos. Entonces, completamente al contrario. Entonces, esta es la auténtica religiosidad, el culto, ¿no? El culto a Dios, culto divino, digámoslo, pues obviamente nosotros lo celebramos en la Santa Misa, ¿no?
pero que desemboca en la práctica, ¿no? En tener por obra la misericordia, la caridad, ¿no? Y obviamente con el prójimo. Muy bien, vamos ahora a nuestra cuarta lectura, digámoslo así, que sería el Evangelio. Tenemos para este domingo el Evangelio según San Marcos, capítulo séptimo. Eh, y es un pasaje bastante conocido también, ¿no? Que creo que ya lo hemos visto en San Mateo. Bueno, ¿qué dice el evangelista San Marcos? En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos, pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes y se aferran a otras muchas tradiciones. Vamos a dejar aquí un poquito porque cualquiera miraría esto pues muy sensato, ¿no? Lavarse las manos antes de comer. Es una práctica higiénica, ¿no? Que pues es muy buena, diríamos. Pero ¿por qué aquí se critica esto, no? Bueno, porque los fariseos lo hacían en términos de religiosidad, ¿no? Que vimos en la anterior lectura de Santiago, ¿no? Que se aparta de la práctica. Entonces, esta práctica era realizada teniendo como norma lo que habían prescrito anteriormente, ¿no? Los mayores, no los ancianos, pero como parte religiosa, para no contaminarse espiritualmente con lo inmundo, ¿no? Si haber tocado cosas inmundas, por ejemplo, un cadáver, un animal eh, contaminado, o como yo decía, inmundo, que no era parte de la comida o de la naturaleza, ¿no? Que algunas la consideraban pues completamente mala y se contaminaban ellos, ¿no? De eso. Entonces no lo hacían por higiene, sino que lo hacían por una cuestión religiosa. Entonces, estas tradiciones de los mayores, a propósito, recuerden la palabra tradición del griego es paradosis, ¿no? Que se utiliza en el término negativo como en este caso, pero también con el como el positivo. Tradición venida de nosotros, como dice San Pablo, ¿no? Que es la tradición de la iglesia. Pero aquí es la tradición de los hombres, ¿no? Esta. Entonces dice, de lavar, continuamos la parte que nos falta, de lavar vasos, jarras y ollas, y obviamente las manos, ¿no? Y los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Él les contestó, bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo, escuchen y entiendan todos, nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Aquí está, ¿no? La explicación. Ellos creían que se contaminaban
o sea, sean impuros al tocar cosas, ¿no? Pero en términos de la religión, ¿no? Digámoslo en la parte interior, ¿sí? Porque era parte de las tradiciones que habían determinado los ancestros, los mayores, ¿no? Entonces les dice, escuchen y entiendan todos, nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo y frivolidad. Eso es lo que hace impuro al hombre. Lo de adentro, lo que viene de su deseo, mm, de su intención del mal, y no lo meramente físico, ¿no? Todas estas maldades salen de dentro y hacen al hombre. Entonces hay que cuidarnos de esta lista, ¿no? Que lo pone, lo expresa aquí San Marcos, dicho por Jesús, entre otras, ¿no? Que son los, la tendencia, ¿no?, al mal, la concupiscencia, o sea, lo que sale dentro del hombre, hace impuro al hombre. Muy bien, buenas noches y bendiciones.